eh, usuarios de YouTube, ¿cómo están? Les habla Alfredo Villanueva. Bueno, después de mucho tiempo que subo un video en YouTube. Ya antes había subido algunos videos de documentales y cosas de geopolítica, etcétera, ¿no? Pero hace tiempo que no se me ocurría subir un video. Bueno, quería hablar de un tema político en este caso. Eh, la cuestión política más resaltante en estos momentos son las elecciones en Argentina, ¿no? Ahí hay una especie de tensión política. Eh, Pareciera que hay como una especie de enfrentamiento o pugna entre dos sectores de la burguesía argentina, pues, ¿no? Por un lado tenemos a un individuo llamado Javier Milei y por el otro al oficialista Sergio Massa, que es ministro de Economía del gobierno actual, o sea, del desastroso gobierno actual. Entonces, ¿cómo es posible que un ministro de Economía de un gobierno desastroso tenga ahorita opciones de ganar la presidencia? O sea, tan malo es el otro candidato, ¿no? Es increíble. O sea, eso no se ve pues en otras partes de Latinoamérica. Yo soy peruano y yo me acuerdo que tuvimos un presidente llamado Alan García que tuvo un primer gobierno en el primer quinquenio en el segundo quinquenio de los 80s. Tuvo un gobierno pero desastroso económicamente y la sola posibilidad de que uno de sus ministros, ya en las postrimerías de su gobierno, se presentara y tuviera opciones de ganar, era pues algo... pensar eso era de locos, pues. Pero eso está ahorita sucediendo en la Argentina. O sea que tienen un candidato opositor tan malo que le está otorgando chances al candidato del oficialismo actual, ¿no? Del gobierno actual. Ahora, ese señor Javier Milei es pues, qué sé yo, es un charlatán farsante total, pues, ¿no? Es prácticamente, he escuchado por ahí también, y yo concuerdo con eso, que es un invento o una creación de la concentración mediática argentina, ¿no? O sea, de los medios de comunicación del capital. Y es un tipo que pretende venderle a los argentinos la vieja receta del consenso de Washington como si fuera algo novedoso, como una novedad. O sea, imagínense que un tipo venga a venderte algo que ya es harto conocido como si fuera algo nuevo. O sea, ¿cómo es posible que tenga este tipo tanta aceptación? Porque si tú pones en Google consenso de Washington y lees los apartados, las recomendaciones que se derivan de ese consenso, es idéntico a lo que propone este señor. Igualito, punto por punto.
No hay mayor diferencia. Él se autodenomina libertario, pero bueno, es el consenso de Washington tal cual, ¿no? Es una copia, sus propuestas, que las viene repitiendo desde hace muchos años, ¿no? ¿Por qué? Porque a este sujeto lo han creado los medios argentinos, lo han fabricado, ¿no? Solamente acá tengo un dato para que tengan una idea, ¿no? Acá tengo algunos apuntes y bueno, fíjense en este dato para que se den cuenta de que ese señor Milei es una persona fabricada por los medios. Fíjense en este dato. En 2018, en el año 2018, Javier Milei fue entrevistado 235 veces en televisión y estuvo en antena más de 53 horas en total. 13 horas más que el segundo economista que más apareció en medios, siendo en principio el señor Javier Milei un perfecto desconocido. Y un economista reconocido de ese momento fue entrevistado incluso menos veces que este señor Milei. Imagínense. Entonces, claramente estamos viendo aquí que ese señor es un invento, una fabricación de los medios argentinos, pues, ¿no? O sea, yo creo que mientras el pueblo, o sea, la ciudadanía, no tenga control sobre el entramado mediático, mientras los medios sigan siendo posesión del capital o de los grandes empresarios de cada país, está bien difícil de que haya un cambio, ¿no? Un cambio para beneficio de la población. Está complicado, ¿no? Porque aquel que es dueño de la voz es dueño del imaginario colectivo de la gente, ¿no? O sea, la gente construye su cosmovisión de las cosas en base a lo que escucha y ve en los medios. Si los medios dicen A, la gente repite A. Si los medios dicen B, la gente repite B, ¿no? Ese es el problema. No hay, bueno, ¿cuántas veces se ha escuchado decir a los opinólogos, pues, ¿no? Que mientras no puede haber democracia, mientras no haya un reparto equitativo del espectro mediático, pues, de cada país, ¿no? Ese es el problema. Ahora, el otro candidato, Sergio Massa, ¿no? Acá lo tenemos, a Sergio Massa. Cuando tú lo escuchas hablar, es como que él estuviera dando a entender de que en su gobierno él no va a tener un control efectivo sobre la economía de su país. O sea, siempre tú lo escuchas diciendo, tenemos acá el acuerdo con el Fondo Monetario, pues, ¿no? El fondo recomienda ni siquiera recomienda, nos exige una devaluación de tanto, el ajuste tiene que ser así, tiene que haber una reducción del gasto de tanto por ciento, etc. Así lo escuchas hablar a este señor. Y claro, entonces la pregunta es, ¿quién va a gobernar la Argentina? ¿No?
salga quien salga elegido, si es Milei o este señor Massa, se entiende que a la Argentina no la va a gobernar el nuevo ejecutivo que salga elegido, sino la va a gobernar el fondo. El Fondo Monetario es la entidad que va a gobernar la Argentina en los próximos... Bueno, ellos eligen creo que por 4 años, ¿no? O sea, en los próximos 4 años la Argentina va a ser gobernada por el fondo, ¿no? Porque, claro, hubo un señor Macri que endeudó a los argentinos a niveles siderales. La mayor parte de ese dinero, el 66% creo, así como entró, volvió a salir. Esa plata no se quedó en la Argentina. Hubo ahí lo que llaman una bicicleta financiera. Todos esos capitales salieron para afuera. No se benefició el pueblo argentino en nada de ese préstamo. Y los argentinos han quedado pues endeudados de aquí a generaciones enteras, ¿no? Y sabe Dios cuándo podrán salir de esa deuda y de ese entrampamiento que tienen con el Fondo Monetario Internacional, que aquí es el Fondo Monetario Internacional, se podría decir que es una entidad casi pues demoníaca, ¿no? Porque está condenando a los argentinos a niveles de pobreza pero tremendos, y ya se está vislumbrando de que entre Milei o entre Massa va a haber de todas maneras un ajuste pero brutal, porque ahorita Argentina está a puertas de una hiperinflación. Entonces, yo me acuerdo de la hiperinflación del primer gobierno de Alan García acá en mi país, ¿no? En el Perú. Y lo que vino fue un shock brutal, ¿no? Miles de empleados públicos fueron tirados a la calle, y el ajuste acá en el Perú fue pues una cosa tremenda, tremenda. Entonces yo creo que ya sea que entre Milei o Massa, eso es lo que se vislumbra para la Argentina, ¿no? Un ajuste brutal, una reducción del gasto. No le espera nada bueno al pueblo argentino luego de estas elecciones, ¿no es cierto? Ahora, esta posibilidad de que un charlatán como Milei tenga posibilidades de ganar incluso la presidencia, cosa que sería una vergüenza para todos los argentinos. Espero que reaccionen, porque por lo menos este tipo Massa no digo que amenaza, sino que se vislumbra que va igualmente a ajustar el cinturón, pero por lo menos está hablando de unas pequeñas dosis de anestesia, ¿no? Por lo menos él está prometiendo hacer una operación con anestesia. En cambio, este tipo Milei está ofreciendo operar sin anestesia. O sea, va a ajustar el cinturón y encarecer todo y botar a la calle a miles de empleados, así, sin ninguna medida que sirva como paliativo, ¿no? Porque él propone el liberalismo salvaje, de que, ¿no? Él ofrece pues el liberalismo tipo ley de la selva, ¿no? O el sálvese quien pueda. Entonces ahí no hay en ese tipo de pensamiento económico no hay cabida para los paliativos, ni para los subsidios, ni para las ayudas, para nada. Allí todo es sálvese quien pueda. Entonces,
por lo menos el otro ofrece algo de paliativos. En este caso sí tendríamos que atender al hecho de, bueno, los argentinos, ¿no? Tendrían que fijarse bien, pues, cuál es el mal menor, ¿no? En este caso. Y votar de acuerdo a eso. Ahora, entonces, como decía, ¿a qué se debe que un charlatán como Milei, que te presenta la vieja receta del consenso de Washington como algo novedoso, tenga tanta aceptación? Yo creo que se debe a dos factores. O sea, el primero es la pérdida de memoria de los ciudadanos. O sea, más o menos cada 20 o 25 años aparece en el escenario una nueva generación de gente, ¿no es cierto? En este caso son los llamados millennials, ¿no? Personas entre 20 y 25 años, que hasta una generación anterior no existían. O sea, toda esa gente nueva es gente que no tiene memoria, es gente sin memoria, sin memoria histórica. Entonces, un pueblo sin memoria es un pueblo que vuelve a pisar el palo, que vuelve a tropezar con la misma piedra. Imagínense que la crisis que tuvo Argentina durante el año 2000, 2001, se produjo a raíz de políticas del tipo de las que ofrece este señor Milei. Son las mismas políticas que llevaron a la Argentina al desastre. Entonces, los argentinos ahorita están a punto de votar por lo mismo, por las mismas recetas, ¿no? Es algo que no se puede creer, pues, ¿no? Es como tropezar con la misma piedra, pues, ¿no? Como sería lamentable para los argentinos que salga elegido este señor. Terrible, terrible. Y no solo sería peligroso para la Argentina, sino yo diría que para todo el continente, ¿no? Porque hay una especie de resurgimiento de los sectores de derecha, conservadores, como una especie de reacción contra toda la avalancha progresista que nos está inundando últimamente, ¿no? Toda esta avalancha del progresismo, del posmodernismo, de la ideología del enfoque de género y todo eso. Entonces la gente empieza a observar todo esto como tan estrafalario y tan estrambótico, que está reaccionando y está alineándose con los sectores conservadores de derecha, como una reacción ante esta agenda posmoderna y de género, ¿no? Eso es lo que me parece. Bueno, lo he leído, ¿no? No es que me parezca a mí. Lo he visto en un documental, no, en un pequeño video de YouTube lo vi y me pareció muy interesante. Y bueno, también pues que ahorita la situación de Argentina económicamente pues es un desastre y la gente vota de manera emocional por el primer tipo que le prometa que los va a sacar de apuros. Así sea cierto o no, la gente vota de manera emocional, ni siquiera se molesta en investigar cuáles son las propuestas, en leer el programa.
si es factible o no, más o menos, investigar. No, 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 no. La gente vota aquel que le dice que va a acabar con la casta, que va a reordenar la economía y todos van a ser felices y ¡pum! Votan. Es un voto, no es un voto reflexivo, sino emocional. Y bueno, ese es el problema. Ahora, otro factor sería la completa desinformación e ignorancia de la gente en temas del tipo políticos, económicos, geopolíticos, etcétera, ¿no? La gente está completamente desinformada, ¿no? Esta desinformación, esta falta de educación política, educación patriótica, yo creo que ha venido de la mano con la agenda neoliberal, ¿no? Que empezó a ser aplicada en Latinoamérica a principios de los 90, ¿no? En toda Latinoamérica, pues, ¿no? Acá la aplicó Fujimori, Alberto Fujimori, acá en el Perú. En Argentina fue este señor Menem, ¿no? Que privatizó hasta el nido de la perra, ¿no? Todo lo privatizable lo privatizó este señor Menem en la Argentina. Acá Fujimori también privatizó, liberalizó completamente la economía, abrió los mercados, empezaron a llegar los productos del extranjero con esto del dumping, ¿no? Baratísimos llegaban, destruyeron completamente las industrias locales y fue una agenda para convertir a todos los países latinoamericanos en países con producción primaria, pues, primaria, sin industria, ¿no? Nuestra incipiente industria, me imagino que la Argentina era una de las más sobresalientes, me imagino, ¿no? Junto con la de Brasil. Fue completamente... Argentina ha sido completamente desindustrializada y se ha convertido en un país primario, de exportación primaria, ¿no? Le han hecho acá hace poco una entrevista a este señor y ha dado unos datos de cómo la Argentina, de ser un país con una buena cantidad de industria, ha sido completamente primarizado, ¿no? A ver, acá está, acá creo lo tengo anotado. Acá está, a ver. Está hablando de la sequía que se ha producido en su país. La sequía representaba, en términos de tamaño, el 50% de las exportaciones agrícolas argentinas, ¿no? Está hablando de cómo se ha visto afectada su producción agrícola por efectos de la sequía en un 50%. Y después agrega, y el complejo agroindustrial argentino, es el motor más fuerte de las exportaciones. O sea, te está diciendo claramente que Argentina exporta como exportación en el primer lugar alimentos nada más. Ahora, decir agroindustrial, esto de agroindustrial yo lo considero un eufemismo, ¿no? Porque agroindustrial, ¿acaso hay una industria que fabrique cosas? Es simplemente un negocio agrícola de plantar,
cosechar y las cosechas exportarlas al extranjero. Eso no es industria. Industria es fabricar, qué sé yo, fabricar ollas, fabricar lavadoras, televisores, fabricar radios, fabricar celulares, fabricar, qué sé yo, computadoras, laptops. Eso es industria. Pero esto de agroindustria, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, agroindustria? Eso es ese es un eufemismo, ¿no? Para tratar de ocultar la condición primarizada de producción de todos nuestros países, que han sido completamente primarizados, y nuestras industrias a lo largo de toda Latinoamérica han sido liquidadas, completamente liquidadas. Acá en el Perú igual, igual. Yo me acuerdo que hasta el año 85 habían empresas, había industria acá en el Perú. Los peruanos fabricábamos ollas, fabricábamos bombas, fabricábamos lavadoras. Había una empresa de conducción estatal que se llamaba Morabeco, que fabricaba lavadoras. Acá en el Perú, hasta el año 80 o más o menos 81, se ensamblaban autos acá en el país, en el Perú. O sea, me parece que llegaban las piezas de Brasil y los autos eran ensamblados aquí. Mi señor padre recogió su auto, era un escarabajo de color verde, lo recogió en una fábrica ensambladora acá en el Perú. O sea, acá en el Perú se ensamblaban autos. Ahora, todo eso ya desapareció completamente y lo único que el Perú ahora exporta son alimentos, ¿no? Espárragos, paltas, arándanos y ese tipo de cosas, alimentos simplemente, y minerales, ¿no? Minerales, petróleo, todo primario, todo es exportación primaria, y la Argentina está igual, ¿no? Lo está confirmando el propio ministro de Economía actual de la Argentina. El complejo agroindustrial argentino, o sea, alimentos, el sector alimentos, es el motor más fuerte de las exportaciones, ¿no? Ese es el problema. Ese es el problema. Y agrega una cosa más siniestra todavía, porque tampoco se trata de que Argentina exporte alimentos y por ello salga beneficiada. No. A ver, continúa diciendo el señor Sergio Massa. La exportación de productos primarios. La exportación de productos primarios representa $550 la tonelada, y la de productos elaborados, o sea, la exportación de productos primarios argentinos representa $550 la tonelada, y la importación de productos elaborados representan $2.680 tonelada. O sea, Argentina exporta por 550 e importa por 2.680. ¿No? Imagínense. Ahí hay obviamente que hay un desbalance, pues. Porque si exportas por 550
e importas por 2.680, ¿de dónde sacas la diferencia? Entonces, la Argentina toda la vida va a estar en default. Y claro, y ahí el señor Massa sigue, ¿no? ¿Por qué queremos valor agregado? Recién tímidamente los políticos argentinos empiezan a hablar de valor agregado, después de décadas de aplicación de la agenda neoliberal. ¿Por qué queremos valor agregado? Se pregunta. Argentina exporta a un valor promedio de $570 la tonelada e importa a un valor de $1.100 la tonelada, ¿no? Ahí hay un desfase. Ese desfase te lleva a que los ciclos en donde se termina o devaluando la moneda o endeudándote de manera gigantesca, o sea, debido al desfase, debido al hecho de que se haya destruido la industria de nuestros países y nos hayan convertido simplemente en exportadores primarios, esa situación conlleva a este desfase, porque nos obliga a exportar barato y a importar caro. Entonces, toda la vida tenemos ahí una balanza comercial desfavorable, ¿no? Esa es la raíz, pues, de todas las crisis de nuestros países. Entonces, él agrega, ¿no? Argentina exporta a un valor promedio de $570 la tonelada e importa a un valor de $1.100. Ese desfase te lleva a que las crisis, ese desfase te lleva a que los ciclos en donde se termina o devaluando la moneda o endeudándote con el fondo, obviamente, de manera gigantesca, se repitan de manera constante, ¿no? O sea, fíjate cómo este señor está confirmando que la industria argentina ha sido completamente destruida y que el principal producto de exportación de los argentinos tiene un carácter primario, de exportación primaria. Esa es la raíz de todos los males de nuestros países, ¿no? Es el curso de la receta global del capitalismo, pues, ¿no? Ese es el guión del capitalismo actual. El primer mundo produce con valor agregado y el tercer mundo consume, es un simple consumidor y un exportador de bienes sin valor agregado, de bienes primarios. Esa es la receta global del capitalismo. El núcleo del capitalismo está en el norte, ¿no es cierto? Y la periferia somos nosotros, pues. Somos la periferia. Y estamos condenados a la producción primaria. No podemos salir de eso. Apenas algún país quiere salir de esa receta, inmediatamente los capitales, el gran capital extranjero te empieza a fastidiar tu economía, ¿no? Tú no puedes salir de esa receta. Entonces, siempre vamos a estar eligiendo entre el desastre y la tragedia, ¿no? Porque eso es en lo que se resume las próximas elecciones en Argentina, ¿no? Los argentinos van a tener que elegir entre la tragedia y el desastre. Ahora, lo mejor que podrían elegir es seguir con la tragedia, pues, ¿no? Para no caer en el desastre. No, es terrible, es terrible. Ahora, acá hay ¿no? Encontré en un artículo un pequeño texto que viene a cuenta de esto que estoy diciendo, de la
de lo que ha sido la agenda neoliberal en estos últimos más o menos 30, 40 años ya, pues, ¿no? La agenda neoliberal fue llevada a cabo como experimento en Chile en los 70s, luego en Estados Unidos, en Nueva York, ¿no? Continuó allí. Luego ya abiertamente durante los 80s en Inglaterra y en Estados Unidos en general, en todos los estados, con Reagan, en Inglaterra con Thatcher, y luego a partir de los 90s se empezó a aplicar acá en Latinoamérica, ¿no? O sea, la agenda neoliberal ha sido una agenda para destruir la industria latinoamericana y para convertir a nuestros países en países primarios exportadores, consumidores y exportadores de mano de obra barata, pues, ¿no? Ya sea en otros lugares o acá mismo en nuestros países. Esa es la receta global del capitalismo. Entonces, acá hay un texto que más o menos da cuenta de eso, ¿no? A ver, vamos a leerlo. Voy a ubicarlo. Y, a ver, empieza más o menos así. A ver, un momentito, voy a ubicarlo bien. Acá está. En el medio siglo transcurrido desde el golpe en Chile, ¿no? Desde el golpe de Pinochet, las derechas resignificaron, o sea, le dieron un nuevo signo a sus proyectos políticos en función de los reaccionarios cambios operados en la organización económica capitalista. O sea, hubo un efecto de reacción de las élites capitalistas ante los cambios operados luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Luego de la Segunda Guerra Mundial hubo una especie de mayor participación del Estado en la economía, ¿no? Más o menos a esas políticas les decían políticas keynesianistas, ¿no? Se seguían las recomendaciones de este economista y se creó toda una economía en función de una participación activa del Estado, una preocupación por el mercado interno, por el gasto público y por el bienestar. Se le llamaba sociedad del bienestar, ¿no? En Europa, creo, así se le decía. Y en Estados Unidos, por supuesto, eso duró hasta buena parte de los años 70. Ahora, entonces, hubo una restauración conservadora por parte de las élites para modificar esa receta capitalista y eliminarla y cambiarla por la receta neoliberal, ¿no? Entonces, más o menos eso es lo que dice este texto. En el medio siglo transcurrido desde el golpe en Chile, o sea, desde los 70s hasta los años actuales, el año 2020, ¿no? Ya son 50 años, medio siglo. Las derechas, o sea, las élites, resignificaron sus proyectos políticos en función de los reaccionarios. Eso ha sido una reacción de las élites capitalistas, ¿no? Reaccionarias 100%, pues, ¿no? Operados en la organización económica capitalista. Durante buena parte del siglo pasado, se está refiriendo a el periodo anterior
a la aplicación de estas recetas, el proyecto de las burguesías locales, de las burguesías de nuestros países, Argentina, Chile, Perú, Bolivia, etcétera, en territorios latinoamericanos y caribeños, pasaba por la industrialización y un imaginario de proyecto nacional. O sea, incluso los sectores burgueses de nuestros países tenían una perspectiva de proyecto nacional y tenían incluso una perspectiva industrializadora. Las propias burguesías locales, que tuvieron en la CEPAL un tanque de ideas, lo que llaman en inglés un think tank, ¿no? Tuvieron en la CEPAL un tanque de ideas para impulsar esa iniciativa para el desarrollo capitalista. O sea, el desarrollo capitalista para nuestras burguesías pasaba por industrializar nuestros países. ¿Ok? Se asumía una estrategia de Estado, o sea, con una participación activa del Estado, que actuaba incluso como sustituto de una burguesía nacional con proyecto propio. O sea, el Estado actuaba como contrapeso para cualquier proyecto propio por parte del sector privado. O sea, el Estado actuaba como contrapeso ante los apetitos del Estado, del sector privado. Por eso era tan importante en esos tiempos, dentro de esa perspectiva de las propias burguesías, tener a un Estado fuerte y participativo de la economía. Esa era su manera de ver el desarrollo capitalista de nuestras burguesías locales. Ahora, todo eso tenía que ser modificado desde el punto de vista ideológico para poder cambiar ese esquema, ¿no? Entonces, ¿qué pasó después? El imaginario de la... Continúo leyendo el texto. El imaginario de la industrialización y el estímulo al mercado interno de aquellos años mutó en un proyecto de inserción internacional subordinado con base en la primarización de las exportaciones, de lo que estábamos hablando, extensivo a buena parte de los países en la región, a toda Latinoamérica. La nueva estrategia supuso modificaciones sustanciales en las relaciones sociales de producción, en el ámbito empresario, en las relaciones estatales y en las internacionales. Claro, nos abrimos completamente al mercado. O sea, fue como que unos pececitos se abrieran a un sector del mar repleto de tiburones, ¿no? O sea, como buenos nos abrimos al mercado como si tuviéramos industria, como si fuéramos un país potencia, qué sé yo, a competir con los grandazos. Y lógicamente nuestras industrias, con esta apertura del mercado irresponsable, fueron aniquiladas, pues, de un momento a otro. ¿Cómo te va? Tú, como siendo un pececito, te vas a abrir a un mar de tiburones, pues, ¿no? Es absurdo. Entonces, repetimos, el imaginario de la industrialización y el estímulo al mercado interno de aquellos años, por parte de las propias burguesías locales, mutó en un proyecto de inserción internacional subordinado con base en la primarización de las exportaciones, extensivo a buena parte de los países de la región. La nueva estrategia supuso modificaciones sustanciales en las relaciones sociales de producción, lógicamente. Ya era todo producción primaria, no había ahí nació la precarización laboral, no había trabajos estables. Claro, pues con una matriz económica de carácter primario, ¿cómo un país puede ofrecer empleos estables y con derechos
para eso tiene que haber industria, pues, ¿no? En el ámbito empresario, en las relaciones estatales, el Estado fue reducido al mínimo. En mi país, que es el Perú, se habla de un Estado subsidiario. O sea, el Estado peruano solamente puede participar en la economía cuando el sector privado decide, por A o B motivos, dejar un nicho ahí de mercado que no le resulta rentable, pero que es una necesidad social. Entonces, en ese solo caso puede ahí entrar el Estado tímidamente a hacer un poquito de empresa. Y en las relaciones internacionales nos abrimos al mercado de manera irresponsable, pues, ¿no? Entonces, el texto sigue diciendo, no solo mudó la relación capital-trabajo, precarización laboral, sino que también lo hizo la función asumida por el Estado. El Estado pasó a ser mayordomo de los intereses capitalistas privados, con las privatizaciones y desregulaciones como bandera. Y claro, la apertura al extranjero supuso la concentración y centralización de una inserción en la dinámica de internacionalización productiva y transnacionalización del capital. O sea, ya no se hablaba más de capital nacional, sino de capital transnacional. Es ahorita el capital transnacional el que va a gobernar la Argentina los próximos 4 años, salga Milei o salga Massa. Son las transnacionales las que van a gobernar la Argentina, obviamente, ¿no? Han convertido la economía argentina en un país que solamente exporta alimentos. Han convertido su agricultura, en un monocultivo. O sea, es solamente soja. Inmensas hectáreas de terrenos agrícolas argentinas se destinan a la producción de un solo producto, la soja. Entonces, ¿cómo no va a haber pobreza, pues, en la Argentina si se destinan inmensas hectáreas de tierra y de agua para producir solamente una cosa? ¿No? Es una locura. Ahora, esto el señor Massa lo confirma, pues, en esta entrevista que da a un A ver, vamos a verla acá. Bueno, no podemos poner el audio porque... Aunque creo que podemos poner el audio y poner otra imagen, ¿no? Para que no hayan problemas. A ver, vamos a ver acá en la historia. Acá está. No. Aquí está. Bueno, pero este es un segmento nada más de la entrevista. Bueno, la idea es que el señor Massa confirma, pues, que el complejo agroindustrial argentino es el motor más fuerte de sus exportaciones. Ya no son producir cosas y exportarlas con valor agregado, sino es exportar alimentos nada más, ¿no? Esa es la tragedia de nuestros países en nuestra región latinoamericana. A ver, vamos a ver si encontramos... Ahora, otra cosa. Les había dicho que este voto sorprendente e inesperado por este señor Milei, que es un charlatán, al toque uno nota que es un charlatán, un farsante, de principio a fin, pero tiene acogida, ¿no? O sea, su discurso tiene acogida. Y entonces algunos lo interpretan como que es una especie de reacción ante esta avalancha postmoderna y progresista y
con la ideología de género bajo el brazo, esa estrambótica y estrafalaria y absurda ideología de género que nos quieren enchufar acá a todos los latinoamericanos. Entonces ya todo el mundo se está dando cuenta de la perversidad de esa agenda. Entonces, como una especie de reacción, están votando a la derecha conservadora de cada país. Pero acá tú escuchas al señor Milei hablando de la... Supuestamente él es un conservador que se va a oponer de manera férrea al enfoque de género, ¿no? Ahora le llaman enfoque, antes era ideología. Bueno, sigue siendo ideologías, lo que pasa es que ahora dicen enfoque para no tener que decir ideología, ¿no? Entonces, se supone que Milei es la respuesta a esa agenda siniestra, ¿no? Y esa es la razón por la que muchos están votando por él. Pero acá, en una entrevista, le preguntan al señor Milei, ¿no? Le preguntan sobre las marchas, esas llamadas marchas del orgullo gay y por el matrimonio igualitario, y él contesta de esta forma. Él dice, ahí con su tono de argentino, ¿no? Mira, se trata de un contrato entre dos partes. ¿Qué tengo que opinar yo? Dice. ¿Qué me importa? Vos casate con quien quieras. ¿Cuál es mi problema? De vuelta te repito, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de la no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Eso es el liberalismo. ¿En qué me agrede a mí que alguien se case con otro del mismo sexo? En nada. ¿Eso afecta a la vida de alguien que está fuera del contrato? O sea, fuera del matrimonio, del contrato del matrimonio. No, a nadie. No afecta a nadie. ¿Afecta a la libertad, la vida y la propiedad de un tercero? Tampoco. Y entonces, ¿qué tengo yo que hacer con eso? Si eso los hace felices, o sea, él está hablando, ¿no? Si el hecho que se casen entre hombres o entre mujeres los hace felices, entonces fantástico, mejor para ellos. Entonces, la gente también acá se está equivocando, pues, porque está pensando que este señor Milei es un liberal de carácter conservador que se va a oponer de manera férrea al enfoque de género. Pero acá este tipo está hablando y está aceptando simplemente que las cosas pasen, ¿no? Entonces, tampoco se puede esperar de este señor Milei una oposición férrea a esta avalancha posmoderna y progresista con enfoque de género. Entonces, este tipo es una farsa y un engaño por cualquier punto donde tú lo veas. Los argentinos, si votan por él, si lo eligen presidente, se van a llevar qué sé yo, un desconsuelo, pero total, pues, total. Porque el tipo es una mentira, ¿no? Es la mentira personificada. Esperemos que en este caso, por lo menos, voten por el mal menor, pues, ¿no? Ahora, acá, por ejemplo, Sergio Massa también es algo terrible, pues, ¿no? Terrible, terrible. De todas maneras, va a tener que efectuar ajustes. O sea, va a tener que agredir sí o sí a la clase trabajadora argentina, ¿no? Al pueblo, a los individuos de a pie, como parte de su obediencia al Fondo Monetario, pues, ¿no? Eso es así. Acá hay un texto. Bueno, eso es en resumen lo que quería decir, ¿no?
los latinoamericanos seguimos votando entre la tragedia y el desastre, ¿no? Pareciera que no merecemos, pareciera que los latinoamericanos no tenemos derecho a votar por algo que directamente nos favorezca, ¿no? Es una pena, una pena. La pregunta es, ¿cuándo vamos a reaccionar? ¿No? ¿Cuándo vamos a reaccionar? Espero que pronto. Espero vivir para verlo, por lo menos. Bueno, eso es todo conmigo y voy a empezar a subir videos del ámbito político de aquí en más, de manera esporádica, no creo que sea muy seguido, pero ya nos veremos en el próximo video.